Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Me veis aquí rodeada de plantas y es porque en este vídeo vamos a hablar sobre este libro que se llama La vida secreta de las plantas. y está escrito por dos escritores. Uno es Peter Tompkins, que fue periodista y autor de diferentes libros, y también por Christopher Gert, que también fue escritor. Un libro que he leído recientemente y la verdad es que me ha encantado por su contenido y también por todas las ideas innovadoras que contiene, teniendo en cuenta cuándo se publicó. Se publicó en 1973 y se habla de ideas relacionadas con las plantas que actualmente todavía siguen siendo innovadoras, pero que ya algunos investigadores, como por ejemplo Stefano Mancuso, hablan sobre estos temas. De Stefano Mancuso ya hablamos en otro vídeo de este canal, en el que hablamos sobre el libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, que podéis encontrar en este canal. Os dejamos aquí el enlace al vídeo. Pues bien, Stefano Mancuso habla de que las plantas son sensibles, de que tienen una sensibilidad mucho más profunda de lo que se podría imaginar, y habla también de diferentes sentidos de las plantas que hacen que las veamos de una forma completamente diferente a como a lo mejor las habíamos visto antes. Pues bien, estas ideas ya se recogen en este libro de los años 70 y son ideas que en su momento fueron totalmente innovadoras y que hablan de diferentes aspectos de las plantas que nos hacen contemplarlas de una forma muy diferente. Es un libro que recoge diferentes investigaciones realizadas por diferentes investigadores a lo largo del tiempo y cómo estas ideas innovadoras transforman nuestra visión de las plantas. Este libro también recoge ideas relacionadas con la energía de las plantas, con elementos de las plantas que van más allá de la parte física, ¿no? De ese aspecto sutil de las plantas. Uno de los aspectos fundamentales que trata el libro es el aspecto de la sensibilidad, de cómo las plantas sienten la energía y cómo también se ven influidas por la misma. Por ejemplo, el libro habla del caso de Baxter. Baxter era un examinador de detectores de mentiras y trabajaba con la policía para ayudar a detectar mentiras a través de estos aparatos. Pues bien, un buen día se le ocurrió conectar uno de estos aparatos a una de sus plantas y se dio cuenta de que la planta reaccionaba cuando, por ejemplo, se le quemaba una hojita, o reaccionaba también a aspectos que sucedían en el entorno. Incluso, por ejemplo, cuando aparecía una araña, cuando detectaba un peligro, la planta reaccionaba. No solamente se dio cuenta de que la planta reaccionaba ante un peligro, sino que la reacción de la planta se producía cuando el pensamiento aparecía en la mente de Baxter. Por ejemplo, cuando Baxter pensaba en quemarle una hojita para ver cómo reaccionaba la planta, ya solamente con el pensamiento la planta ya reaccionaba. Lo que hizo plantearse a Baxter si las plantas eran capaces de leer nuestros pensamientos, de escuchar aquello que estábamos pensando. Sobre estos temas también hablamos en una entrevista que podéis encontrar también en este canal, y está titulada la entrevista "Las plantas son sensibles y Darwin lo sabía". Os dejamos aquí también el enlace al vídeo. Baxter llegó a la conclusión con sus experimentos de que esta percepción de las plantas podía formar parte de una percepción más primaria que estaba presente en toda forma de vida, una percepción que podía ir más allá de los sentidos humanos y que era una percepción que unificaba a toda la vida. Decía Baxter: ¿acaso las plantas vean mejor sin ojos, mejor que los humanos con ellos? Otro de los aspectos que percibió Baxter a través de sus experimentos era cómo las plantas también creaban como una especie de afinidad con la persona que las cuidaba y cómo reaccionaban a su energía. También cómo eran capaces de sentir al cuidador o cuidadora de la planta a kilómetros y kilómetros de distancia. Por ejemplo, Baxter habla de cómo una vez que se fue a hacer una conferencia a otra ciudad, él siempre estaba realizando investigaciones con sus plantas, tenía sus plantas conectadas a estos aparatos, y se dio cuenta de cómo en un momento de la conferencia, o cuando él estaba hablando de una de sus plantas y de uno de los experimentos que había realizado, se dio cuenta después cómo la planta había reaccionado justo en el momento en el que estaba hablando de ella. Se dio cuenta, por tanto, también de que las plantas tienen una gran afinidad, crean un lazo, un vínculo con la persona que las cuida, y cómo también reaccionan a su energía. Decía Baxter también: en cuanto se sintonizan con una persona particular, las plantas parecen ser capaces de establecer una relación permanente con ella, vaya donde vaya,
y hasta entre millares de individuos. También se dio cuenta Baxter de que este tipo de comunicación era una comunicación instantánea, que se producía fuera del tiempo. Y asimismo también se dio cuenta de cómo las plantas reaccionaban cuando, por ejemplo, se le hacía daño a otro ser vivo. También se dio cuenta de que reaccionaban, por ejemplo, cuando tenían una planta al lado y la planta que tenían al lado sufría algún tipo de daño. Muy relacionado con cómo las plantas reaccionan a la energía de la persona o del entorno, está otro investigador, Vogel. Después de enterarse, después de descubrir las investigaciones que había hecho Baxter, él también realizó sus propias investigaciones con plantas. Y una de ellas muy interesante fue cómo también se dio cuenta de cómo las plantas reaccionaban a la energía, por ejemplo, de las personas con las que convivían y a la energía del entorno. Por ejemplo, él hizo el siguiente experimento. Cortó 3 hojas de una planta y se dedicó durante los siguientes días a enviar amor y el deseo de que se mantuvieran en buen estado a 2 de las hojas, y a otra de las hojas lo que hizo fue ignorarla por completo. Y se dio cuenta de cómo al cabo de una semana las 2 hojas a las que les había enviado amor y buenos deseos se continuaban verdes y frescas, mientras que la hoja que había ignorado se había marchitado, se había vuelto parda y se había arrugado. Con esto se dio cuenta de cómo las plantas también reaccionan a la energía del entorno y también al estado emocional de las personas y de los seres que se encuentran alrededor de ellas. Y bueno, pues a lo largo del libro se exponen otros casos, muchos investigadores que se dedicaron a profundizar en estos aspectos y en otros aspectos relacionados con las plantas, también con los alimentos, con el cultivo de la tierra, con el cuidado de la tierra, y son aspectos muy, muy interesantes. Y hablan, por ejemplo, de los alimentos y cómo también cada alimento tiene una energía, una frecuencia, y esta frecuencia también está relacionada con la tierra en la que se ha cultivado ese alimento, como la importancia de la tierra y del cuidado de la tierra para producir alimentos que se encuentren frescos, que sean saludables, que sean nutritivos, que tengan todos los nutrientes necesarios, y cómo también cada proceso de elaboración del alimento, su procesamiento, todo ello influye en el resultado. Por lo tanto, pone luz en un aspecto muy importante como es el de la alimentación, y cómo también estos aspectos sutiles, energéticos, influyen muchísimo en el alimento y también después en nuestro propio bienestar al consumir estos alimentos. También habla mucho de la tierra, de la importancia del cuidado orgánico y natural de la tierra, de cómo puede cuidarse la tierra de forma orgánica, de forma amorosa y nutritiva para que la tierra continúe dando frutos, y de cómo también los pesticidas y los fertilizantes artificiales lo que hacen es agotar la tierra y dejarla sin recursos, sin la posibilidad de regenerarse y de continuar produciendo alimentos nutritivos. Y muestra cómo la tierra, la vida, responde a la energía con la que se la cuida, ¿no? Muestra cómo todos estamos conectados y cómo nuestras acciones tienen un impacto en el entorno que al mismo tiempo también nos impacta a nosotros mismos, puesto que cuando cuidamos de las plantas, cuando cuidamos de la tierra, cuando cuidamos de la vida también nos cuida a nosotros y nos devuelve multiplicado todo ese amor que hemos puesto en ello, ¿no? Y esto es muy importante y esto se ve muy claramente a lo largo del libro. Es un libro muy interesante que os recomendamos si os interesa el mundo de las plantas y que desde luego aporta una visión completamente diferente sobre las plantas y nos muestra lo complejo y fascinante que es el mundo vegetal. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, que esta información os haya resultado muy interesante. Os mandamos un fuerte abrazo.